Perfecto. Bueno, pues muy buenas noches. Agradezco nuevamente el espacio aquí en mi oficina. No es tradición, pero nos vemos continuamente. Ahora con una plática que espero que sea de su interés porque va a aclarar muchas eh, dudas que han existido sobre la aplicación de las marcas postales. Recordemos, eh, yo personalmente en lo que es la Filatelia de México me considero marcofilista, es el área de especialidad, el área que estudio. No me considero experto, hay muchas cosas que siguen surgiendo y una de estas vamos a tocar a través de la plática del día de hoy que se llama Una marca postal no es suficiente. El objetivo de la plática es entender el origen de la doble aplicación de lo que es la marca postal. ¿Ok? Y bueno, tenemos que iniciar con un marco conceptual, para lo cual tenemos que definir cuatro conceptos, cuatro palabras o cuatro definiciones. Primero, marca postal, matasello, fechador y marcas postales de tránsito. ¿Ok? La marca postal, en términos generales, es toda aquella que se aplique durante el proceso de envío de una carta. Esta se definirá por el momento de la aplicación, su función, el tipo de servicio y entre otras características que ésta tiene. El matasello, su función única es anular un futuro uso del sello, timbre o estampilla de acuerdo a sus países. Esa es la única, a la única que le vamos a poder llamar matasello, es a la que está aplicada sobre un sello o una estampilla. Fechador es aquel que indicará la fecha correspondiente a una salida, un arribo o un tránsito. Vamos a ver ejemplos más adelante para que esto quede un poquito más claro. Y lo que son marcas postales de tránsito. Son fechadores aplicados para conocer los lugares por los que pasó una carta, aunque no siempre son colocados esto debido al procedimiento y protocolos de cada carta. Cada una puede tener un proceso particular o encontrarse en una etapa en la que no va a ser necesario que sea aplicada una marca más. Y vamos a empezar con los antecedentes, porque en los inicios de lo que fue el servicio postal o el correo, inclusive previo a la reforma del servicio postal con Rowland Hill, y por supuesto la aparición de la estampilla, el ejercicio cotidiano para identificar la salida de una carta era el aplicador de un fechador que contaba comúnmente con una ciudad de salida. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo para que podamos entenderlo, un ejemplo de México. Esta es una carta con un fechador, es de 1852. México tiene la aparición de su estampilla postal hasta 1856. Entonces, aquí podemos ver un fechador que tiene la ciudad, Guanajuato, y una fecha de noviembre 22, ¿ok? Esto ya se aplicaba, esto no apareció con la reforma, sin embargo, la reforma lo trae para poder hacerlo parte de su procedimiento, ¿no? En la modernización del sistema postal. Con la aparición de la estampilla, la necesidad de tener una marca que anulara el franqueo se impuso a través de la obligación de aplicar un matasello. Este siempre ha sido acompañado y se solicitó fuera acompañado de un fechador. Aquí vemos un ejemplo precisamente de 1840 cuando aparece la primera estampilla, ¿no? El querido Penny Black. Vemos que la estampilla está matasellada y está acompañada de un fechador que tiene la ciudad y el año en el que se circuló. En México pasaba exactamente lo mismo. Tuvimos nuestra primera estampilla en 1856 y tuvimos una serie de matasellos. En este caso se utilizó uno de los empleados anteriormente en la época prefilatélica con un fechador que dice junio 20. ¿Ok? Y no tardó mucho en buscarse la simplificación y emplear este mismo fechador como un matasello, ya como parte del procedimiento regular. Aquí lo podemos ver. Ya en esta carta vemos el sello postal
mata sellado con un fechador que tiene la ciudad y la fecha de salida. Sin embargo, existieron complicaciones en el proceso. Estas llevaron a buscar soluciones eficientes para, para el funcionamiento de los protocolos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Uno de los principales problemas era la lectura del fechador, ya que entre las estampillas y el papel siempre existía una diferencia de relieves, aunado a la posición en la que se aplicara también el matasello y la superficie en la que éste estuviera colocado para ser matasellado, lo que nos llevaba a este tipo de cancelaciones, ¿ok? Cancelaciones que no eran legibles, que al momento de estar aplicados en estampillas que tenían la viñeta con muchos gráficos, muchas decoraciones, pues no se alcanzaban a percibir las fechas. Para el correo, debo de destacar, era muy importante la fecha de salida. ¿Por qué? Porque era la forma de medir el tiempo de estar dentro de los estándares que indicaban, por lo menos en México, por ejemplo, lo que eran los indicadores y derroteros del correo. Esto, bueno, llevó a que los protocolos en el Servicio Postal Mexicano, al menos, o en el Correo de México, se aplicara un fechador como cancelador sobre la estampilla y otro a un costado. Y esto aparece en lo que se llama Prácticas del Servicio Postal, una guía que expresaba cómo debía de trabajarse y con la que se capacitaba a todo lo que era el auxiliar postal o al servidor postal. Los procedimientos se llevaron así por bastante tiempo hasta la aparición de matasellos compuestos que tenían las dos funciones a la vez. Este fue el primer ejercicio, el que les mencionaba. En, el protocolo decía que se debía de matasellar con este fechador el sello, la estampilla, y después aplicar uno segundo a un costado para poder tener legible la, la fecha de salida. Estos procedimientos se llevaron así por bastante tiempo hasta la aparición de matasellos compuestos que tenían las dos funciones, como mencionaba. Aquí podemos ver uno. En este vemos que ya está integrado en México los filatelistas le colocaron el nombre de barril, pero el correo los llamaba rombos. Son canceladores que venían integrados del fechador con este rombo y la intención era cumplir justamente la función que veíamos aquí. En lugar de aplicar dos, el servidor postal lo único que tenía que hacer era golpear una sola vez y con este tenía la aparición de ambas marcas, ¿ok? Este tipo de matasellos eh, encontraron una oportunidad para poder colocar información. Esta información regularmente buscaba la identificación de oficinas o ciudades, identificación de rutas, identificación de turnos o publicidad. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos con los que va a quedar un poquito más claro. En la parte de la identificación de oficinas y ciudades, vamos a poder ver estos ejercicios. Esta carta es de 1898. En México, este tipo de canceladores aparecieron a mediados de 1890. Empezaron a ser muy populares y empezaron a aparecer en diferentes ciudades. Este indica la ciudad de salida, que era el Distrito Federal. En México hay una confusión muy grande porque se creía que estos matasellos eran exclusivos para las oficinas postales ambulantes, pero en realidad no. En realidad, la oficina decidía qué aplicar aquí. Podría ser, había mucha información que poner, ¿no? Mucha tal vez relevante, y era la con la que tomaban la decisión de qué aplicar. Por ejemplo, esta es también un cancelador que tiene también lo que le llamaban ellos el rombo y que viene de de la sucursal F de una oficina de correos en el Distrito Federal, sucursal F, y el cartero que lo
tenía era el 129. Por eso aparece F-129. La confusión que existe en México es que se creía que esto significaba ferrocarril 129. Sin embargo, verificándolo en los itinerarios y derroteros, no existió el ferrocarril 129 en la Ciudad de México. Sí existió un ferrocarril con ese número, pero no se encontraba en la Ciudad de México. Adicional a esto, vamos a ver otros ejemplos donde sí se marca una oficina postal ambulante y se ve claramente cómo se podía identificar. ¿Ok? Este, por ejemplo, era uno de una oficina postal ambulante, 1909, pero aquí tenía algo muy característico de finales de los 1890 y principios de los 1900, que era el EUM, Estados Unidos Mexicanos. Y aquí vemos que es una oficina postal ambulante, la número 689, que en algunas ocasiones, y dependiendo del cómo los mandaron a fabricar, el 689 podría aparecer aquí en el centro o podría ser completamente un lunar, un círculo completamente oscuro. No había un estándar, nunca se definió esa parte. Para la identificación de rutas, ahora sí vamos a ver un ejemplo. Este es el servicio 108 del ambulante. Este era una oficina postal ambulante en lo que era la ruta 108. Aquí lo podemos ver al interior y era lo que tenía grabado en el centro de lo que era el rombo, como ellos lo manejaban, o nosotros coloquialmente el barril. ¿Qué complicaciones había para el estudio? Que cuando esta parte caía sobre el, el sello, cuando solamente aparecían algunas barras, si nosotros veíamos algún matasello completo, podríamos llegar a pensar que esto era de una oficina postal ambulante. Por eso es que se creaban confusiones con este tipo de matasellos. Pero en realidad la importancia de la marcofilia y la definición de este tipo de usos es esencial porque nos permitirá entender justamente cuáles eran las características de cada uno y si era un servicio, si era una ciudad, si era una ruta. Algunos otros tenían, por ejemplo, turnos y los turnos, por ejemplo, en el que vamos a ver, es de una oficina postal ambulante que en el itinerario derrotero decía que había tres salidas. Esta era la tercera. ¿Ok? Muchos también confunden y consideran que este era un servicio de tercera clase. En realidad, también hubo algunos que podían identificar el tipo de servicio, pero por los 5 centavos que estaba pagando no podía ser tercera clase. Esta era una carta ordinaria que iba en la tercera salida de la oficina postal ambulante 225. Si nosotros lo vemos aquí, tampoco tendría mucho sentido el tipo de oficina ambulante con el tercera. Ahora, los carteros tenían también horarios. Para todavía principios del siglo pasado, en el correo en México funcionaba prácticamente con 3 turnos. Había un turno matutino, un vespertino y uno nocturno. Era conocido como el primero, segundo y tercer turno. Estos 3 turnos siempre tenían que estar identificados con el turno, principalmente, y podían estar identificados como esta pieza, en este caso con el número del cartero. ¿Por qué era importante identificar el número del cartero? Porque muchas de las regulaciones decían que el cartero era responsable del manejo de la correspondencia y también de los intereses del correo. En estos intereses del correo se encontraba, por ejemplo, eh, que se pagara correctamente la tarifa, que no robaran o abrieran la correspondencia. Si una de esas correspondencias era abierta, se perdía o se iba sin pago de porte, aquí estaba identificado quién era el responsable y a quién había que imputar cargos, porque en esa época era muy penada la cuestión de la correspondencia, y podía hacerse un proceso legal, ¿ok? Sanciones para el cartero. Lo mismo en este caso. Si este salía en el tercer turno, había forma de rastrear quién había trabajado el 5 de mayo de 1904 en la tercera salida. Entonces, esta forma de trabajo permitió al correo tener controles muy precisos.
que era lo que se necesitaba en una época en la que no existía la digitalización o no existía el chequeo digital para el entrado de turnos y salidas de los empleados. Y podemos pasar a la parte de publicidad, justamente en este tipo de matasellos, que fue la parte más rara, la poco convencional. Vamos a ver un caso de Morelos, de Cuernavaca, Morelos, donde vamos a encontrar una pequeña leyenda. Aquí dice Cuernavaca, Morelos, y dice Eterna primavera, bellos panoramas, visítela. ¿Quién? ¿A quién? No a la novia, a la ciudad. ¿Ok? Y es como conocemos nosotros a la ciudad de Cuernavaca, como la ciudad de la eterna primavera. Entonces, estos pueden ser posiblemente los más raros. Los más comunes hablaban de turnos, rutas, números de carteros, números de oficinas, pero con publicidad era todavía más difícil. Ahora, para decir, bueno, Mario, ¿y tú de dónde sacaste todo eso? Me voy a ir a la parte de la bibliografía del correo para que podamos entender un poquito mejor de dónde viene. Ese es uno de los textos en los que nos habla el correo de cómo se debía de capacitar a la persona en el proceso de cancelación. Y dice que para la cancelación, los empleados respectivos deben proceder en el orden siguiente. Y uno era que recogerían y reunirían la correspondencia depositada en buzones y en ventanillas con objeto de revisarlas. La revisión obviamente era para saber si estaban porteadas, para ver si iban correctas, si no iban abiertas, etcétera, ¿no? Decía que se tenía que separar en dos grupos. Uno, las piezas que debían de detenerse por cualquier irregularidad, y en el otro, aquellas a las que se le debía de dar curso. El segundo paso era eh, y decía, enseguida y sin pérdida de tiempo, procederán a la cancelación de los timbres postales válidos para el franqueo, que tengan adheridos las correspondencias del segundo grupo, o sea, las que ya tenían que ser encaminadas, a efecto de que se haga la distribución oportuna para el despacho de correos. Además, el sello que se imprima sobre el timbre para cancelarlo debe estamparse otra vez junto al primero, pero fuera de la estampilla de esta forma. Y ellos ponen una carta de referencia para que podamos ver ese ejercicio. Es el que les mostraba. ¿Ok? Este es un extracto de lo que era el diccionario postal filatélico, perdón, diccionario postal del correo, que era también una guía para el servicio postal. Y este extracto fue sacado de lo que era el libro llamado Prácticas del Servicio Postal. Otro de los manuales también importantes era la guía postal, y en este vamos a poder ver también que hay un proceso para la cancelación de estampillas adheridas a la correspondencia, como lo podemos ver aquí. La actividad 152 dice que las estampillas postales que cubran los derechos de las correspondencias serán canceladas con el sello número 6 o máquina canceladora. Recordemos que México también desde el finales del siglo XIX, tenía canceladores mecánicos, ¿ok? Entonces, decía que debían llevar la fecha y la hora en que tenga lugar, utilizándose invariablemente tinta negra indeleble. También esto es bien importante. La impresión del sello fechador cancelador número 6 en las correspondencias se hará, y decía, con claridad para que pueda leerse con precisión la hora, fecha y lugar, lo que implicaba colocar un segundo cancelador si no era legible. Y después decía una segunda versión, si el sello con rombo, hacemos referencia a este deberá cancelar la estampilla quedando el círculo del sello fuera de ella, como se explica en el modelo siguiente. Aquí lo podemos ver. ¿Ok? Y luego dice, aquí podemos ver del lado izquierdo, sello con rombo, sello sin rombo. Dice que si el sello circular sin rombo era el que se tenía que utilizar, la mitad del mismo o menos cancelará la estampilla como deja el manifiesto en el modelo que sigue. Ellos colocaban, no coloqué la imagen, pero colocaban un sobre, ahorita les muestro la imagen, de una estampilla que estaba mataseada con un fechador o un sello sin rombo,
donde solamente pellizca una esquinita, ¿no? Toca una esquinita de lo que era el sello. También voy a mostrarles este que era la parte de la actividad 1653, que decía que a las correspondencias del exterior que por error u omisión no se hubieran cancelado las estampillas en las oficinas de origen, pero esta era correspondencia del exterior, la que llegaba a México, no se, no les serán canceladas con el sello fechado número 6. En México estaba prohibido utilizar, o está prohibido, de hecho, hasta la fecha, utilizar los canceladores en estampillas del extranjero. ¿Ok? Aquí dice que únicamente se inutilizarán las estampillas por medio de un trazo hecho con tinta, lápiz, tinta por la oficina que note la irregularidad. Hemos tenido pláticas aquí en mi oficina de mucha gente que está consternada porque no aparecen los sobres con fechadores o canceladores de el lugar de origen, que nada más le pusieron un marcador de cera o una pluma y decían, qué vergüenza, debo de ponerlo así. Bueno, aquí está el protocolo y esta es la parte que avala que deben de coleccionarse así y se pueden estudiar de esta manera porque el mismo procedimiento del correo indicaba que era viable tenerlos. Esto lo puse como mero dato cultural porque me pareció interesante al haberlo encontrado en la investigación que estuve realizando para poder presentar esto. Les presento también el cancelador número 6. Es un cancelador de metal que trae la oficina, la ciudad y la fecha con mes y año, ¿no? Y dice que este se utilizará para la cancelación de estampillas postales, sellar correspondencias, requisitos de facturas, pases de conductores de correspondencias, etcétera. Las agencias de correos lo utilizarán para autorizar los vales postales que expidan o paguen, así como toda clase de documentos oficiales. ¿Ok? En conclusión, y me gustaría invitarlos a que pasemos a una serie de preguntas y respuestas muy jugosa, porque traigo algunos otros ejemplos y puedo aclararlos, pero vamos a dar una conclusión muy positiva, haciendo porras para la parte de la marcofilia, porque sigue siendo una de las mejores alternativas de estudio con posibilidad de aportar conocimiento a la filatelia y mejorar la comprensión de la historia postal, así como sus procedimientos en general. Muchas gracias. Creo que esta plática estuvo muy rápida, pero espero que haya tenido mucho eh, contenido para ustedes. Muchas gracias, Mario. Muy interesante, como siempre. Ok, ahora pasamos a la parte de preguntas, respuestas y Sí. comentarios. Por mientras surgen las preguntas, Mario, solo por curiosidad, estos reglamentos de México que nos mostraste, eh, ¿hasta qué año se implementó de manera, digamos, constante? Porque no sé si ahora, si se sigue implementando, si sigue en el reglamento, pero en el estudio que has hecho, ¿hasta qué año sabes, o más o menos en qué año sabes que eso se aplicó, digamos, de manera correcta? Mira, correcta desde que lo publicaron ahí a mediados de 1890. Ujú, eh, Nunca lo hicieron correctamente, pero sigue vigente y siguen ujú. sin aplicarlo correctamente. Sigue vigente porque sigue mencionando que los matasellos deben de estar claros y las fechas legibles, Ujú, y algunos los aplican correctamente y otros se olvidan de eso y ponen un manchón en el sí. papel, ¿no? Entonces, es interesante, la verdad, escuchar, leer la parte desde cuándo aparece ya por Ujú, escrito que deben de aplicarse dos fechadores y por eso hago yo bien la aclaración. Uno, el mismo cuño, el mismo cuño fechador, ujú, tenía dos funciones. El primero, matasellar. El ujú, segundo, solamente como un fechador común. Ya no ujú, parecía sobre la estampilla, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de conocimiento filatélico, siempre he ujú, dicho que la mejor forma de demostrar el conocimiento filatélico es expresarnos correctamente, con el lenguaje adecuado. Si nosotros decimos conocer mucho, pero no estamos aplicando el conocimiento de forma adecuada, pues nunca nos van a calificar los jueces de una forma correcta, ¿no? ujú. Cuando hablamos de competencia, por supuesto. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta adicional, chicos? No, por mientras sale la pregunta, me llamó la atención eso de lápiz, que veía que las estampillas que venían sin cancelar.
Bueno, actualmente, bueno, muchos de nosotros hemos comentado en mi oficina y en otros chats cuando recibimos unas cartas, sobre todo de Europa o algunas de Norteamérica, que vienen con tachón de bolígrafo, que en muchos de estos casos creo que es de origen, pero porque no creo que aquí, vamos, en mi país les dé por querer cancelar una estampilla que viene sin cancelar. Pero me llamó mucho la atención eso que estaba en el reglamento que tenía que usar una pluma para anular las estampillas que vinieran sin cancelar. Eso es algo interesante que esté en el reglamento. Muy Así es. curioso, ¿sí? Sí, también a mí me llamó mucho la atención, por eso decidí ponerlo, porque es una cuestión que tampoco me esperaría que estuviera regulado, pero pues así está. Al menos para México era parte de su procedimiento. Ujú. Perfecto. Les voy a ¿Alguna- mostrar Sí, en sí, por favor, sí. pantalla porque omití una imagen, Sí. que prácticamente era esta. Ujú, Aquí pueden verla. Esta es la parte de la parte de la, a ver, del texto donde dice que si no tenía eh, el rombo, tenía que aplicarse solamente en una parte de la estampilla. ujú. ¿Ok? Sí, actualmente cuando yo mando una carta, yo intento que la fecha quede así como está en esta, que a veces la Ujú. colocan sobre y no se lee la fecha. Entonces intento, Exactamente. si no, si agarro así, colocarlo en una Mm. parte en blanco para que se aprecie bien en qué fecha se depositó el sobre, porque en ocasiones, como mencionabas, hasta por el relieve y porque el matasello puede ser que esté algo deteriorado, no se aprecia bien en qué fecha fue depositada la carta. Pero si Ujú. lo pones en una orilla o lo pones simplemente dos veces, uno cancelando y otro en una parte en blanco, ahí ya queda constancia exactamente en qué fecha se depositó esa pieza de correspondencia. Así es. Ujú, Hay una cuestión curiosa que yo vi cuando estuve en la exposición de Wuhan, allá en el ujú, 2019, antes de la pandemia, que los chinos todavía utilizan algunos cuños de metal ujú, y entintan y utilizan un pequeño martillo y ujú, ponen el matasello sobre la carta y lo golpean. Y eso hace que quede completamente nítido donde lo pongan. Parecería algo primitivo, ujú, pero la verdad es que es muy, muy funcional. Quedan muy ujú. bonitos sus cancelaciones, sus fechadores. Sí, es cierto. Sí, sí, Tiene tiene una manera sentido, muy... porque aquí lo hacen así para un lado y lo mueven, ahí lo Ujú, ponen. ¡Bang! Exacto. Lo- sí. Bien. Y también supera algunos de los retos que tiene el, el, el cartero o el funcionario postal, porque regularmente cuando ellos están mataseando cartas, una vez platicando con gente del correo aquí en Querétaro, les preguntaba cómo lo hacen. Y decía, tenemos dos técnicas. Una es hacer una pequeña pila, un pequeño bloque, Ujú, y sobre él vamos pegando y quitando. Pegamos, golpeamos, quitamos, golpeamos. Y eso explica por qué tienen tanta irregularidad o no se ven ujú, bien. Y el otro es que ponían como si fuera una baraja, bajaban las cartas y entonces ahí daban golpes rápidos, toda la correspondencia. Pero aún así, en todas ellas siempre va a haber relieves porque el empalme de ujú, una carta con otra va a generar esa irregularidad que hace que ujú, muchas veces no se vea el matasello, ¿no? La misma carta con el simple hecho de tener el papel y la estampilla ya muchas veces no permite el que se vean unidos ujú, el mismo Ujú. cancelador, ¿no? ujú. Es cierto. Incluso puede influir hasta el tipo de hule del matasello. Hay unos que son más flexibles, que se pueden acomodar, aunque es mínima la diferencia en relieve entre el sobre y la estampilla, porque es un papelito, pero en otros que son muy duros, no imprime bien Es correcto. y queda ese espacio, digamos, en blanco y que se nota a veces cuando no marca bien. Ya esto también le tenemos que adicionar que
el material del papel del sobre y el material de la estampilla Ujú, son dos distintos sí. y que cuando utilizan una tinta genérica, no Ujú, siempre ancla bien en la estampilla o no ujú, siempre ancla bien el papel. Entonces hay cancelaciones que se ven preciosas en el papel y en la estampilla se ve un manchón. ujú, Eso tiene que ver con el tipo de material en el que es, el tipo de sustrato, el acabado del papel, ¿no? sí. Y también la maquinita, o sea, vemos aquí, el correo tiene para cancelar, ahora tienen las autointintables, que creo que en ocasiones creo que no están diseñadas para un uso tan repetido. Entonces se va gastando la almohadilla, entonces ya no entinta. Está Exacto. perfectamente, el UL está perfecto, pero la almohadilla ha recibido tantos golpes cuando retrocede la maquinita que lo ha hundido. Entonces no Ujú. entinta. Entonces el otro día precisamente fui a depositar una carta y miren, ya no marca, hubo que casi que desarmar la máquina, ponerle un relleno y entintaba bien y ya era elegible de nuevo la Wow. cancelación. Así es. Ujú, Sí, a veces parecería cuando decimos, pues es que esta cosa no funcionó porque solamente tiene aquí funcionando 2 meses, pero si hablamos del volumen del correo, ujú, esos 2 meses, esos 60 días, implica tal vez 70,000 aplicaciones, sí, lo cual ya es demasiado para un mecanismo tan simple como ese, ¿no? ujú, Por eso también el por qué antes eran los cuños de acero ujú, de metal tenían la función de ser más resistentes, que tenían sus pros y sus contras. Se caía, se deformaban. ujú. Eh, yo tengo, posiblemente más adelante hable justamente sobre esto, tengo yo un sobre de una cancelación que sale de Ciudad del Carmen y primero conseguí de hecho el cuño, encontré el cancelador de Ciudad del Carmen y lo vi y tenía un defecto, era una hendidura que después yo comprendí que esa hendidura era porque ellos como que metían un punzón para mover la fecha y se fue doblando, el círculo empezó a hacerse si veíamos la circunferencia perfecta de donde estaba el fechador, empezó a hacerse una hendidura. Yo traté de buscar en eBay y con comerciantes un sobre con salida de esa ciudad. Cuando la pude localizar, era un fechador que tenía a lo mejor 5 o 6 años antes o por lo menos, vamos a hablar en términos, 5 o 6 años antes de que ese cuño dejara de utilizarse, y la hendidura era muy pequeña, y cuando yo ya lo tengo físicamente, la hendidura es muy grande. ¿Por qué? Porque ese uso simplemente de estar cambiando la fecha deformó la orilla. Y ahí es donde a mí me lleva a hacer algunos planteamientos hipotéticos con referencia a algunas de las evaluaciones de mucho material en México que está en libros que dicen que hay que verificar su autenticidad porque el original es recto y este que es falso tiene una esquina doblada. Puede ser que sí, puede ser que hayan tomado ese mismo cuño ya en una época posterior, maltratado y lo hayan utilizado, pero no hay garantía, ¿no? O sea, es un análisis muy genérico. Habría que conocer condiciones y habría que conocer un poquito más del proceso que llevó ese matasello y conocer más piezas. Y desafortunadamente, la cantidad de piezas en carta para poder decir si es bueno o no es tan mínima que no se puede determinar con el simple hecho de ver una cancelación en una pieza. O sea, hay más trabajo que hacer y buscar otras técnicas, ¿no? Para evaluarlo, no solamente la cuestión de las formas, porque cambian. Nada es indestructivo, todo puede cambiar, todo de forma. Perfecto, gracias. No, Eh, no creo que haya hecho la plática tan clara, ¿verdad? Debe de haber dudas, ujú. caballeros. No, estaba recordando aquí que mencionaste en uno de esos canceladores que es el círculo y después el El óvalo con rombo. el rombo, Ujú. sí. Aquí recuerdo que encontré esto, que esta pieza, que si no me equivoco, ahora es tuya, pero ahí está. El que era el Claro rombo, que sí. el relleno, ahí Exacto. está, que en vez de Ahí es decir completamente, EUM, es un círculo. exacto. Ujú. Completamente negro esa parte. Sí,
Sí, y en este caso que es una tarjeta, o sea, aquí no hay diferencia, bueno, un poquito por la impresión, pero el grabado. lástima, el grabado sí, pero es mínimo, pero aún así, lástima, no está completo la cancelación. A lo mejor hubo algo Así es, abajo, pero y es exactamente lo que yo menciono. Pudo haber habido algo abajo ujú, que no haya permitido que asentara correctamente el cancelador. ujú. Sin embargo, si mal no recuerdo en esa tarjeta, creo que del lado izquierdo, es más, creo que la tengo por acá, si no, déjame Ah, ver. la tengo aquí, Ah, ok, ok, déjame compartirla perfecto. toda, porque Ujú. solo había mostrado la parte de esa que quería mostrar, pero aquí está toda. Ah, son dos, Son exactamente. O dos. sea, ujú. Es que tengo una segunda que también me conseguiste, Sí. que trae también dos, pero se los muestro en pantalla aquí, físicamente. Pero porque es una para cada uno de los. Ah, espérate, solo déjame dejar de compartir y muéstrala de Ahí nuevo y lo está. anclo para que todo el mundo lo vea. Ah, sí, Es ahí una está. para cada una de las piezas, ¿no? Sí, perfecto. Gracias. Sí, cuando hablamos de marcofilia, hay, eh, creo yo, que muchas áreas que primero podrían ayudarnos a darle entendimiento a las piezas y que a Ujú, veces consideramos que pudo haber sido un error, que pudo haber sido un detalle del mismo servidor público, del administrador de correos, pero también algunas nos permitirán ver cómo funcionaba, ¿no? El correo de una manera correcta al encontrar los textos del correo. Entonces es interesante. La mayoría de las piezas de México cumplen con esa, eh, por lo menos, una regla que hay cuando nosotros evaluamos, que es la posición del cancelador. ujú, Y justamente en la evaluación de algunas piezas, si era en un protocolo del servicio, vamos a llamarlo fluido, ujú, natural. Tú ibas, dejabas una carta y la cancelaban. Y si había piezas que eran de favor. ujú, ¿Por qué? Porque se puede observar que cuando un cartero naturalmente tomaba el cuño y empezaba a matasellar, nunca giraba el cancelador. O sea, entintaba y golpeaba, casi todos siempre están en la misma posición. ujú, Entonces, cuando hacemos una evaluación de una pieza que se ve muy bonita y que a veces trae cada uno de los canceladores en una posición diferente para que se lea, es cuando podemos hacer una sospecha clara de que hubo la intención de que esa pieza quedara elegante, que quedara legible, con un fin mucho más filatélico, ¿no? que ujú. postal. Interesante. Ah, bueno, solo trayendo a colación lo del rombo, solo voy a mostrar algo que para que ustedes miren por qué el rombo. Bueno, saliéndome un poquito de tu charla, pero igual siempre es el rombo. Voy a traer el diseño de la estampilla, porque en realidad tiene el rombo aquí Ah, abajito. cierto. Sí, O sí, sí. sea, ahí está, ahí está. Exactamente, exactamente. Cuando nosotros diseñamos la mascota para Vinafil, la llenamos de elementos postales. Sí, La textura que se ve en la piel, que se ven no, como escamas, son son perforados. Los dentados, dentados, sí. son dentados. Y la parte de la panza, que en las vibras se ve como si fuera una banda, es Ujú. un rombo, Es es el un rombo, sí. cancelador de barril. Ahí Exactamente. está, sí, perfecto. Nos vamos a dar otra pieza que también eh, cumple Manténlo ahí. así a la perfección el tener dos Ujú, fechadores. Y aquí es donde también lo curioso es que está más legible en la estampilla que ujú. fuera de ella. Sí, interesante. Y que igual como mencionas, digamos, están
iguales los dos de México, o Sí, sea, la posición es la la misma. posición, o sea que fue, o sea, Si varía es, ¿qué te gusta? Medio grado, o sea, es mínimo. sí, incluso a lo mejor, Y así hay muchos. el primero fue el de la estampilla y el Ujú. segundo fue al lado, entonces Perdió ya tinta, había perdido tinta, sí, exactamente. sí, interesante. Entonces hay varias piezas que cumplen con ese protocolo en México y que dejan también ese protocolo a un costado cuando también aparecen los canceladores mecánicos que trajeron los eslogans o las bandas, por Ujú, ejemplo, estos. Aquí ya no había tampoco necesidad de aplicar dos porque siempre la parte del fechador quedaba fuera de lo que era estas barras, ay, estas barras que funcionaban como el cancelador, ujú, que en realidad pues es un punto que también ya habíamos platicado con anterioridad, pero es prácticamente la misma función que estos, ¿no? Aquí vemos otro que es el F73, ujú, igual es la sucursal F ujú. y el cartero 73. Ay, bueno, es para que estuviera legible el número. Sí, sí. Ujú. Muy Ok. bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Mm, Comentario. vamos a ver. No, no miro manos en alto, Marisol, perdón. No, no miro manos en alto, así que creo que todo quedó muy claro. Así que muchísimas gracias, Mario, por la presentación, muy interesante como siempre. No, al contrario, muchas gracias a Gracias, ustedes por Mario. su atención. Gracias, gracias. Gracias a ti y el día de mañana.